chisme político. Pues, ¿cómo viste el tema de que Israel hizo una de las operaciones más sofisticadas a la fecha para atacar a cientos de objetivos al mismo tiempo a través de estos aparatos que son conocidos como beepers o pagers, que son como estos, pues son como unos, ¿qué será? Como una especie de precursor del teléfono o de servicio de mensajería, ¿no? Que se usa mucho en hospitales o se usa mucho en temas militares porque pues son altamente seguros. No es como un celular que puedes hackear desde lejos. Pero ahorita vamos a ver toda la complejidad de la operación. Pero así a ojo de buen cubero, ¿tú cuál crees que fue el impacto mediático? Sobre todo como para las fuerzas que son opuestas a Israel, como por ejemplo Hezbollah, Irán, Hamas, estos grupos. ¿Tú crees que sí los impactó un poco esa demostración de fuerza y de inteligencia que tiene? Primero que nada, déjame te digo que tú todavía no nacías, pero yo ya. Mau es más joven, ¿no? Yo Okay. tengo ya un poco más de años. Entonces, yo sí llegué a conocer los beepers. Sí, y hubo un momento en donde precisamente hubo la emergencia de los celulares, ¿no? Emergencia me refiero a que empezaron a emerger, a salir. Y había beepers también. Y antes, obviamente, los beepers eran mucho más usados. Era como, ibas, escribías en algún lugar donde les hacían llegar el mensaje, digamos, a las personas que tenían beeper, o nada más entre los que tenían beepers. Y era como un mensajito de texto de, llámame, ¿no? Y ahí el contacto, me urge hablar contigo. Cosas así. Muy, muy simples, nada que ver con los mensajes de hoy que echamos a veces letanías, ¿no? En WhatsApp, en Telegram. No existía ni siquiera todo eso, no había posibilidad de eso, porque ni siquiera había smartphones, ¿no? O sea, hemos evolucionado mucho en las últimas, pues yo quiero decir, casi 3 décadas. Pero sobre todo las últimas 2 y 15 años para acá ha sido brutal. Entonces, para todos aquellos que son todavía más jóvenes, sí estoy hablando algo así como de los cassettes, ¿no? O de los cassettes de música, que le dabas ahí con la cintita, que también me tocó usar de esos. Todavía lo último, ¿no? Y también el Discman, que yo era feliz con ese, que tal vez mucha gente tiene ya arrumbado alguno en su casa. Muy curioso, muy cool. Antes que el iPod, por ejemplo, ¿no? Y el disco de 3,5, ¿no? En vez de guardar primero en CD, como que información de la compu. Me acuerdo mucho que a veces había flip-flops, ¿no? Así como que conectabas con USB ya un disco externo 3,5, porque ya las compus a veces no lo traían, ¿no? Integrado. Entonces ha sido muy curiosa la evolución de la información, pero también quiero decir que con eso ha conllevado también un mayor riesgo para la gente por el propio uso de las tecnologías, por algo muy simple, ¿no? Antes los contagios por medio del virus, antes del internet, yo supongo que existían, pero pues tenías que hacerlo de manera física, ¿no? O sea, tenías que meter el disco duro, el disquete, perdón. O sea, había un contagio mayor, al igual que lo hay hoy en día, de que, oye, tu USB está contaminada, ya me lo detectó aquí mi computadora, ¿no? Y entonces se generó una nueva industria de ciberseguridad, por decirlo así, que hoy ya es como tal ciberseguridad. Antes era pues un tema, ¿no? De que no vaya a ser que te quieran hackear para robarte tus datos bancarios o esto o aquello. Y eso ya tenía un rato. El famoso virus troyano, ¿no? Que ni siquiera te das cuenta, se mete a tu computadora y hace una segunda pantalla por debajo de la tuya y puede capturar todo lo que metes, contraseñas, puede capturar todo lo que ves a través de los links a los que te diriges. Y bueno, hay series de complejidad, ¿no? En cuestión de virus y de antivirus. Y pues yo no soy experto, pero eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que podemos observar de las cosas que han ido evolucionando junto con la propia tecnología. Es decir, nos hemos vuelto más vulnerables. Ahora, pasando ya al tema de lo que pasó en Líbano esta semana, pues yo creo que ni siquiera esto lo hubiéramos podido imaginar en un libro de ciencia ficción. Hubiera sido un hit para quien hubiera escrito un libro de ciencia ficción sobre este tipo de temas de espías y todo. Quien ha visto James Bond, ¿no? Quien lo llegó a ver, los papás de ustedes, las mamás, sus tíos, alguien que sea fan de James Bond. Yo creo que parte del encanto de James Bond como personaje
de espías y todo esto, contra los rusos, contra los tales, contra los cuales, las mafias, etc. Pues eran todos estos gadgets, ¿no? Que la plumita que salía una bala nada más. Que el tal que ya se podía conectar de forma satelital como si fuera un rastreador, ¿no? Y era un moño. Cosa de este tipo, incluso ya más todavía lo de los coches, ¿no? Lo del Aston Martin lanzando misiles, o yo no sé. Pero lo que voy es, hemos tenido los seres humanos esta fascinación por los artefactos que aniquilan y por los métodos para acabar con el otro desde que existe la tecnología. Y no solamente pues porque fantaseamos con ello, sino porque buscamos reducir nuestro propio riesgo al momento de hacerlo. En este momento me parece que lo que acaba de ocurrir en Líbano y también en Siria hay que mencionar, porque creo que en Damasco también tronaron estas cosas. No sé si los Vipers o nada más ya después en una segunda ola. Y ahorita comentamos qué más explotó días después. Ya si quieres ahí, Mau nos da toda la información técnica porque está mucho más informado que yo. Yo soy acá nada más el chorero, el debrayante, ¿no? Entonces, el tractor. ¿Qué pasa? Que cambia la dinámica de la guerra. Cambia el juego completamente. Y esto no es una exageración de clickbait o este tipo de afirmaciones como de no, esto lo cambia todo. No, de verdad esto sí lo cambia todo en el sentido de la lógica del por qué hay un conflicto y cómo se llevan a cabo los conflictos. Es decir, ya queda más que claro que esta es una guerra híbrida. Yo creo que esto ya podríamos decir, y en los anales de la historia, si es que queda la historia para la posteridad, esto sí ya es un conflicto bélico global. Quieran llamarle la Tercera Guerra Mundial, quieran llamarle el precursor de la Guerra Mundial, quieran llamarle algo que fue la antesala y nunca tronó, ¿no? Porque ya lo que es la Tercera Guerra Mundial, ya estamos hablando del apocalipsis, o sea, ya es un Armagedón, ya no va a haber más. Vamos a lanzar por todos lados fuegos artificiales que van a acabar con la existencia del ser humano. Eso es un hecho, van a sobrevivir solo las cucarachas, como dijo Carl Sagan. O como dijo Albert Einstein, que la cuarta se iba a pelear con palos y piedras si es que alguien queda, ¿no? Entonces, gente muy inteligente sabe que después de esto ya no hay más. En cuestión del desarrollo tal como lo conocemos, en cuestión de la civilización tal como la conocemos globalmente. Y lo que preocupa aquí es que precisamente preocupa en un sentido muy estricto. Y es que ahora ya todos somos vulnerables. Oye, pero yo no estoy metido en este tipo de organizaciones. No, pues qué bueno. Y al final de cuentas, esta gente que está metida en eso, los que están en los ejércitos, pues es gente que tiene un cierto nivel de conocimientos que tú y yo ignoramos, y con nuestra audiencia del por qué se hacen las cosas. Porque son movimientos a veces muy tenues, detrás de bambalinas. A veces lo único que vemos en la televisión, lo que podemos observar en las redes sociales, lo que podemos ver con mayor o menor control también mediático, de qué es lo que se busca que se exponga, ¿no? Y qué narrativas se mueven ahí, porque esa es la guerra cognitiva que también se está llevando a cabo hoy, de propaganda. Nos hace personas, pues, vulnerables, incluso por la falacia lógica de que no conocemos la total verdad de las cosas, de lo que está pasando. No solo eso, ya hoy somos vulnerables de que esto ocurra, ¿no? Al momento en que estos beepers, estos pages explotan, estamos hablando de que solo hay dos posibilidades. Uno, que el aparato fue manipulado antes de salir de las fábricas. Yo supongo que todas estas tecnologías eran tan efectivas también porque pasaban por debajo del control de otro tipo de hackeos, como lo pudieran ser celulares, smartphones, que hoy en día la verdad es que cualquier gobierno te puede estar escuchando, puede estar simplemente observando tus movimientos. Y esto es total verdad, o sea, no los quiero asustar, esto simplemente ocurre. No te vas a dar cuenta nunca. Lo que sí pasa es que, por otro lado, las milicias, como Hezbollah, estos grupos que han sido catalogados de terroristas, que finalmente sí están en contra del Estado de Israel, que son visiones escatológicas también de un lado y del otro, en el sentido de pensar que quiénes son los elegidos, o que esto es una pugna divina entre los que merecen y los que no, los que tienen que sobrevivir, los que tienen que ser exterminados. O sea, estamos hablando de algo muy complicado, más allá de un asunto religioso de pueblo, ¿no? Los tales son pecadores. No, estamos hablando de toda una configuración, de una cosmogonía, de una forma de ver el mundo en donde tú eres el enemigo.
del pueblo elegido. Y yo soy quien tiene que sobrevivir por encima de todos los demás. Entonces hay una suerte de metafísica, ¿sí? De escatología, del por qué yo soy un ser superior, ¿no? Esto normalmente no se combina en las guerras, no siempre. El siglo pasado fue el siglo de los nacionalismos, las guerras fueron por nacionalismos, de ahí que Alemania surgiera como un elemento primero incómodo y después preocupante y después aniquilante en la Europa continental, en donde los Estados Unidos entró al tema de la intervención también de esta guerra para poder salvar Europa, Rusia incluso, ¿no? Entonces ya estamos viendo una evolución del pensamiento del conflicto. El Estado de Israel no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Se configura como una suerte de safe haven o como de un refugio seguro para todos aquellos judíos errantes, por eso se les decía judíos errantes, porque su nación no tenía un territorio específico con nombre, con leyes, con capacidad de autodeterminación, con capacidad bélica para defenderse. Y entonces, dentro de estos arreglos de la Segunda Guerra Mundial, llegan a la conclusión de que pues hay que construir un Estado de Israel, ¿no? El Estado pues judío, que ya tiene totalmente, ¿no?, una configuración topográfica, es decir, ya tiene fronteras, tiene un territorio, se puede autodeterminar, tiene sus aliados, como siempre lo han sido los Estados Unidos. Y bueno, toda esta serie de circunstancias geopolíticas modifican el entorno de lo que es el Medio Oriente. Lo plantan en una zona sumamente vulnerable y al mismo tiempo sumamente estratégica al Estado de Israel. Por lo cual Israel en los años posteriores y hasta el día de hoy se ha vuelto un estado sumamente belicista por pura supervivencia, si así lo queremos ver. Recordemos las guerras del Yom Kippur, con Nasser, con toda la Liga Árabe, en décadas pasadas, hace ya muchas décadas, en donde Israel siempre se ha sentido vulnerable porque está rodeado de sus enemigos escatológicos, ¿no? De los árabes, de todos aquellos musulmanes, sobre todo árabes, pues también son los que viven por ahí sin ser musulmanes como tal. Hay cristianos maronitas en el Líbano, etc. A lo que voy es esta parte de evolución de la guerra tecnológica. Por sí misma, pues la guerra siempre ha sido tecnológica, pero en este momento ya de punta da miedo. O sea, de verdad da miedo. No solo porque ¿qué viene después? Que eso ya es ahora sí que el precedente de todo lo que llevamos en los miedos de la humanidad después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki con Little Boy y Fat Boy y lo que pudieron traer esos artefactos de muerte, sino que vemos una precisión a la hora de elegir al objetivo. Y en este caso, esta es la guerra más precisa que hemos visto como humanidad, la guerra cibernética y esta guerra suerte híbrida, porque tú obtienes un objetivo y tú sabes que ese objetivo es el elegido, más allá de un bolón de gente, más allá de un territorio general, ya no tienes que desplegar tropas. ¿Esto qué significó para Hezbollah y también para el propio Líbano, que también siempre estuvo ahí junto con Irán, junto con Siria, como una suerte como pues yo diría como de fuertes de resistencia que también han traído sus propias dinámicas? Recordemos que Siria trataron de derrocar también a Bashar al-Assad y no pudieron hacerlo desde Occidente, y ahora vive como un pertrechado dentro de su propio país y pues finalmente un paria, ¿no? Un estado paria, un mandatario paria, y hay una guerra civil desde hace muchos años, desde que eso se intentó. Entonces no es tampoco de sorprender que haya sido Líbano y que haya sido Siria donde todo esto ocurrió, porque además nos da, topológicamente hablando otra vez, un mapa de dónde se mueven estos grupos, ¿no? Y estos grupos efectivamente, sin estar coaligados oficialmente, por ejemplo, con Irán, se sabe que son financiados por el Estado de Irán. Y al mismo tiempo resultan ser milicias que no son tal cual siempre religiosas, sino que también tienen sus bases políticas. Y bueno, es un tema muy complicado de explicar para un solo podcast. De hecho, ni siquiera soy experto. Pero lo que voy es tan complejo que es muy difícil de explicar, y nos vamos a enfocar, pienso yo, en lo que significa esta
desde la filosofía de la tecnología, por decirlo así, y también lo que provoca en nuestras mentes socialmente hablando y como individuos, y los hechos concretos, este tipo de ataque, ciberataque, solo da esas dos posibilidades. Uno, que estos beepers, pagers, hayan sido intervenidos, manipulados desde las fábricas en algún punto y que haya habido forma de detonarlos. Que siempre trajeron un componente químico de ese tamaño para que hayan sufrido estas personas la muerte o la mutilación o de alguna manera quedar afectados incluso los que estaban alrededor de ellos. Esto significa que hay ahí algo muy extraño, hay un componente ahí químico que está en todo momento activo. Esto nos genera la siguiente serie de preguntas. Todos los celulares alrededor del mundo, todas las tablets, todos los EVs, todos los vehículos eléctricos, todas las computadoras de escritorio, todo aquel aparato smartphone o gadget, digamos, que tiene acceso al internet, pero que además tiene una serie de componentes químicos a la hora de construcción de sus baterías o no, o una camarilla aparte con esta combinación. ¿Eso es como para todos o solamente para algunos se les hizo? Porque pues era la forma de poderlos bajar, digamos, neutralizar a esta gente, aniquilarla, o no. Y entonces, ¿todos somos vulnerables o solamente fue preparado, ¿no? Como para poder atacar a estas personas? Yo no creo que estos Vipers hayan sido hechos ayer, por ejemplo. Esta pregunta es muy complicada de contestar porque yo no soy un electrónico, tampoco. Yo creo que ni siquiera la gente que está en las fábricas produciendo este tipo de cosas tiene acceso a este tipo de información si es que esto fuera así. También hemos avanzado mucho en la química y en la composición de materiales. Desde que hay minerales raros, desde que podemos tener baterías que duran mucho más tiempo que nunca lo hubiera imaginado nadie. Quizás solo Nikola Tesla. Pero a lo que voy es... La otra es que la guerra y su dinámica, su lógica ha cambiado completamente porque entonces estamos hablando que esto fue un aviso. Esto fue un aviso. Esto no fue solamente una operación donde se demuestra el músculo. No. Esto simplemente evidenció que existe la guerra híbrida, que ya la guerra cibernética es un hecho y que entonces hay países, estados, parias también, como hoy pueden ser llamados Rusia. No me atrevería a decir que China está en otra composición del estado diplomático y de también su formato, digamos, económico, en donde ya es un liderazgo como tal, es un rival fuerte, es un rival reconocido, pero Rusia es un enemigo como tal, sobre todo por su intervención en Ucrania y años pasados en sus invasiones también, para tratar de expandirse un poco y tratar de respirar más, digamos, o alguien dirá que simplemente por su hambre imperialista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahorita todos los liderazgos, porque creo que también murió gente de la Guardia Revolucionaria iraní, los estados como tal, ya no estamos hablando de organizaciones sin nombre, gente sin cara, catalogados de terroristas o de milicias en contra de tales y tales estados o tales religiones, etc. Estamos hablando que estados completos con toda la capacidad militar, con ojivas nucleares, con misiles ultrasónicos, balísticos, etc., deben de estarse cuestionando, más allá de que nadie sabía que esto existía. Yo creo que alguien decidió apretar el botón azul, no el rojo ya es el de que nos acabamos todos, empiezan los fuegos artificiales a correr de un lado a otro y vamos a ver como saetas en el aire, ¿no? Girar, vas a voltear para todos lados y de un continente a otro van a estar cayendo cosas. Entonces, no, el botón azul es el botón digamos que del encendido, ¿no? Evidentemente este tipo de arma que también pudiera ser satelital, evidentemente tendría que ser satelital, así es como funciona el internet. Puede simplemente, no sé, de alguna manera concentrar su firepower o su capacidad de poder para hacer y revientas, como por medio de electromagnetismo, cualquier elemento que tenga estos componentes químicos como baterías, porque pues bueno, tú dejas una batería en el sol y muy probablemente truena, la metes a un microondas y truena. Es electromagnetismo, un poco lo del
microondas, si no me equivoco, y el calor o la radiación también que pudiera generarse dentro de la cápsula y ¡pum! Estalla, ¿no? También recordemos que en Samsung hubo un escándalo hace un par de años, o hace ya más, de que tronaban, ¿no? Por alguna razón explotaron los celulares. Exactamente. Entonces, ¿cómo por qué? Bueno, pues habrá sido un error, pues habrá sido una falta de composición, se juntaron ciertos materiales, no sabemos. Pero solo hay de estas dos, no hay más, o sea, no hay más. ¿Alguien tiene un arma tan poderosa que puede hacerlo alrededor del mundo? ¿O necesitan tener cierta proximidad o no? Y dos, no va por ahí, pero aún así hubo una cierta intervención, obviamente satelital, que activó lo que ya traía precargado este tipo de artefactos. Sí, justo. Mira, vamos a tratar de... Bueno, vamos a responder buena parte de las preguntas que planteas, que correctamente planteas en tu intervención, porque obviamente nunca vamos a tener una versión oficial del Estado de Israel. A la fecha, Israel sigue negando que ellos tuvieron que ver con algo con el ataque, pero pues que se lo crean los ingenuos, ¿verdad? Ya hay como una versión, digamos, semioficial, que parte de la opinión de muchos académicos, de la opinión también de agencias de inteligencia de otros países, que vieron esto y se preguntaron a ver cómo pasó, ¿no? Y empezaron como que a atar cabos, porque Israel al fin y al cabo, pues obviamente ahorita está en un bando, digamos, está más alineado al eje occidental, pero pues nadie te dice que va a seguir ahí toda la vida, ¿no? O sea, todo puede pasar. Entonces, pues ya hay como una versión semioficial. Ahora sí que estas operaciones que hicieron explotar beepers, pagers y walkie-talkies también, yo no sabía que también walkie-talkies, en el Líbano y unos cuantos en Siria, pues obviamente... Ahí nada más ¿qué? te interrumpo, Mau, creo que también paneles solares. Ah, eso no lo sabía. Paneles solares en casas y en lugares donde Fíjate. hay paneles solares también explotaron los paneles. No chingues. O sea, Sí. No, pues todo esto, aparte de raro, ha sido marcado como moralmente cuestionable, ¿no? Como también ilegal por muchas agencias, muchos académicos. Pero obviamente en lo que todo el mundo concuerda es que ha sido pues impresionante, ¿no? A nivel técnico y muy efectivo. Ahora sí que cual sea que sea la opinión de la audiencia que nos esté escuchando, este ataque que pudo matar a decenas de miembros de Hezbollah, otros cuantos de la Guardia Revolucionaria de Irán, y obviamente hiriendo a miles de civiles inocentes, matando a 2 niños, de hecho, en el camino. 2 niños. Estos ataques, pues obviamente te traen un poquito a la luz la capacidad técnica que tiene en realidad el Servicio de Inteligencia de Israel, porque el Mossad pues ya había necesitado desde hace tiempo una ganancia, ¿no? Porque después de la falla que tuvieron de anticipar y prevenir el ataque que hubo en el 7 de octubre de 2023, que recordamos que fue la razón por la cual Israel lanzó esta pues incursión militar en Gaza a raíz de estos ataques en Israel, pues obviamente este ataque a los pagers, a todos los aparatos que mencionamos, pues es una forma de rehabilitar un poco su reputación, ¿no? Porque no sé si has escuchado tú, Isma, cuando te dicen, tu reputación te precede, ¿no? Este tipo de cosas. La reputación no es todo. A nivel individual, obviamente, pero mucho más a nivel geopolítico para los países. Si tú tienes una reputación de ser un país que si le hacen algo va a ir y va a destruir, obviamente se la van a pensar 2 veces antes de atacarte, ¿no? Entonces, realmente fue para rehabilitar un poco esa reputación, dirían. Y pues obviamente no sabemos a ciencia cierta cómo fue, pero te digo que ya hay una versión semioficial. Parece ser que estos pagers sí fueron, digamos, vendidos a través de una compañía en Taiwán, Gold Apollo, pero al parecer fueron manufacturados, fueron construidos por un contratista en Hungría. Esto, al parecer, este proveedor húngaro en realidad era una fachada de los servicios de inteligencia de Israel. O sea, Israel se puso a vender beepers una buena temporada, o sea, todo este año, a cualquier empresa. Y en cuanto lograron que la empresa taiwanesa, que sabían ellos que le vendía a Hezbollah beepers, en cuanto supieron que Taiwán estaba pues a punto de surtir pedido,
digamos que empezaron a hacer la negociación como para decirles, mira, yo soy tal empresa en Hungría, te lo vendo a este precio más barato, ya sabes, ¿no? El típico mercadeo, ¿no? A nivel de proveedor cliente. Los taiwaneses pues deciden obviamente aceptar, les dieron una oferta muy jugosa. Y aquí es donde aprovecha Israel para fabricar los Vipers, ahora los que iban a ir para Hezbollah, que ya estaba confirmado. Entonces, aquí se pusieron a colaborar entre el Mossad, entre el ejército de Israel, obviamente, o sea, de la división técnica de ingenieros y demás. Y lograron poner en cada uno de los Vipers de estos lotes que iban a ir a Hezbollah 3 gramos de explosivo. 3 gramos de explosivo pegados a las baterías. Y este explosivo iba a ser activado a través de un comando especial, de un código especial que iba a llegar al Viper como si fuera un mensaje. Una vez que llegara este mensaje, como muchas de las bombas caseras que han sido usadas por grupos terroristas a través de estas 2 décadas, una vez que llegaba este mensaje, pues activaba el explosivo y explotaba todo, ¿no? Explotaba esto. Ahora, lo impresionante aquí es que el Mossad logró construir una empresa con más o menos 2,000 empleados que no sabían de lo que estaban formando parte, obviamente. O sea, los tienen fabricando piezas, ¿no? Empacando y demás, pero pues no saben que es todo parte de una operación de inteligencia. Y a través de eso, pues lograron hacer ahora sí que este ataque, ¿no? Líbano, obviamente, pues es un objetivo que ya se sabía que iba a ser utilizado por Israel, eventualmente para una clase de ataque así, híbrido, digamos, porque en Líbano, pues ya existen un montón de bastiones de estos grupos, ¿no? Líbano es como este refugio, este safe haven para este tipo de grupos por su cercanía a Israel y porque también pues tiene su propia geografía, le corresponde cierto grado de defensivo a sus operaciones. Se la piensa 2 veces Israel atacar al Líbano antes que atacar Gaza, por ejemplo, que estaba como tal adentro de sus territorios. Entonces, pues ahora que esta operación, digamos, de los Pagers obviamente requirió un nivel muy meticuloso de coordinación entre Mossad y todas sus agencias de, pues digamos, de inteligencia, todas las divisiones militares involucradas. Y esto fue también a raíz de las guerras, como tú bien lo dices, del Yom Kippur. En esta guerra, muchos aquí pues no estábamos vivos. Pero en esta Israel sufrió pues ahora sí que fallas a nivel de inteligencia muy similares a lo que pasó en octubre del año pasado. Y supieron que se necesitaba pues una cooperación, una coordinación mucho mejor entre todas las fuerzas de defensa de Israel. Desde ahí, desde el 73, pues Israel ha sido este bastión importante o este ejemplo a seguir para agencias de inteligencia a nivel mundial. Y pues esto nos deja ver la capacidad de ataques que hicieron. Ahora, el objetivo se supone que siempre fue, ahora sí que destruir o entorpecer las comunicaciones del grupo de Hezbollah. Pero, pues, ¿por qué como tal destruir los pagers, no? ¿A qué viene todo esto? Si este tipo de destrucción de redes de comunicación pudo haber sido hecha sin lastimar gente, pudo haber sido como tal atacando los satélites, por ejemplo, o las redes de comunicación en general, o pudieron haber simplemente explotado ese lote en el mar antes de que llegara a Hezbollah. En fin, el objetivo de Israel fue, como tú dices, dar un aviso, reforzar un poquito la idea de la dimensión y la fuerza que Israel está dispuesto a tener en sus movimientos de ataque contra sus adversarios. Muestra lo efectiva que puede ser su inteligencia y muestra que, como último recurso, pueden recurrir a medidas extremas, innovadoras, realmente esto fue innovador, y que pueden tener una naturaleza pues sumamente agresiva, ¿no? a sus adversarios. Y obviamente pues también yo diría que tuvieron que destruir todos los aparatos al mismo tiempo y no uno por uno, digamos, para evitar que obviamente la gente de Hezbollah, de Hamas, de estos grupos, pues
supieran que había un peligro con los Vipers, pues simplemente los guardaran o los destruyeran de otra forma. La realidad es que tuvieron que hacer esto para poder atacar a la mayor cantidad de militantes posible y para demostrar pues este como tanto muestra de fuerza como también un aviso de que está por iniciar lo que tú comenzaste, digamos, en octubre, ¿no? Digo, esa es como la justificación. Sabemos que obviamente hay pues ahora sí que otra narrativa debajo, que es la de un genocidio hacia la gente palestina. Esto no es ninguna mentira, pero bajo la justificación lógica de los ataques, pues se basan en la represalia como tal todavía a los ataques de octubre, ¿no? Entonces, pues ahora sí que este ataque híbrido se une a toda esta ola de nuevos ataques que hemos visto este año. Por ejemplo, cuando empezó el enfrentamiento directo entre Irán e Israel, que fue prácticamente a través de drones, prácticamente a través de vehículos no tripulados. O sea, como tal no hubo beligerantes humanos en esa batalla que hubo unos días a principios de este año. Hubo solamente vehículos no tripulados. Se une a toda la ola de armamentización de los países alrededor del mundo con tecnologías nuevas. Por ejemplo, Putin acaba de anunciar la semana pasada que iba a incrementar el tamaño del ejército ruso, ¿no? de personal, o sea, iba a llamar a reclutar más gente, lo cual está provocando una salida un poco más extenuante de varones rusos de Rusia, que están buscando migrar, porque va a aumentar el tamaño del ejército ruso a 1.300.000, me parece, 1.300.000 de personas más. Pero además de eso, va a mandar a construir a partir del siguiente año 1.000.000 de drones. 1.000.000 de drones aéreos, obviamente no tripulados, que puedan tener capacidad destructiva. Entonces, esto a raíz, obviamente, de los ataques que ha sufrido por su parte Rusia en últimos días en la capital, en Moscú, con drones que manda Ucrania, que no son de fabricación ucraniana, son de fabricación europea, son de fabricación inglesa algunos. Entonces, este movimiento que hace Israel, pues se une a toda esta ola de un nuevo tipo de ataque híbrido, como bien lo dices, y también, obviamente, aumenta la tensión en esta región, donde pues este conflicto ha costado miles de vidas, no solo de israelíes, no solo de libaneses, de iraníes, de sirios y demás, sino también de un montón de gente inocente. Entonces, esta es la versión oficial, bueno, semioficial, Isma, porque te digo, nunca vamos a tener un oficial de parte de Israel, nunca lo van a aceptar, pero ellos saben perfectamente que todo lo que hicieron, pues, no lo pudo haber hecho alguien más que no fuera ellos. Entonces, creo que como bien dices, todos estamos en peligro. O sea, si yo fuera alguien que Israel no desearía que estuviera vivo, por la cantidad de aparatos que tengo frente a mí, yo creo que ya pude haber sido eliminado. Si bien no lograron hacerlo de forma natural, digamos, a través de un hack nada más, y tuvieron que hacer toda una red extensiva y muy sofisticada de una cadena de producción de este tipo de aparatos. Si bien esto es cierto, sí es factible, y esto es lo que le preocupa a otras agencias de inteligencia en el mundo, que Israel ya haya desarrollado la tecnología suficiente para mandar cierto tipo de comandos o de hackear aparatos para sobrecalentarlos y pues que se derritan o exploten, y que ya sabes que cuando una batería de litio, o para la audiencia que no lo sepa, cuando una batería de litio alcanza la temperatura máxima que tiene prohibida, puede inmediatamente generar una reacción en cadena que la hace alcanzar hasta 1000 grados centígrados y explotar. Y esto es lo que le pasó, por ejemplo, a los teléfonos Galaxy, ¿no? Que llegaron a desmembrar literalmente a gente. Digo, casos muy aislados, tampoco fue masivo, pero técnicamente esto ya podría ser posible. Y ese es el problema, porque si Israel tiene esta tecnología, se sabe perfectamente que Israel ha vendido a través de empresas su propia tecnología militar y de espionaje, llámese el software Pegasus, por ejemplo. No sería descabellado pensar que este tipo de tecnología, si ya lo tiene Israel, que lo empiece a vender al mejor postor. Y ahí va a ser el problema cuando un gobierno grande o un gobierno incómodo, o incluso, por ejemplo, Estados Unidos, que es los dos, dependiendo a quién le preguntes, cuando tenga acceso a este tipo de tecnología y pueda eliminar gente indeseable para el oficialismo,
a través de este tipo de medidas, pues ahí ya te conviertes en el verdugo de la gente, ¿no? En el ejecutor Sí, máximo. totalmente. También me genera a mí la duda de cuál va a ser la reacción, fíjate. O sea, no sé si de alguna manera va a haber una reacción fuerte o pues van a seguir siendo un poco prudentes, diría yo, bueno, en Siria, en Líbano, incluso en Irán. Pero este mensaje también tuvo que haber llegado a Rusia. Esta es algo que a mí me parece de lo más interesante, porque no sé si finalmente Europa va a insistir en tratar de acabar con Putin y con el plan que pueda tener para su expansión o para esta guerra en Ucrania, o el acuerdo de paz que se quería buscar, ¿no? Y que no se terminó dando. Y yo pienso que estamos ante un escenario de mayor contundencia. Yo pienso que este tipo de ataque, de guerra híbrida, como lo decimos, tiene un objetivo muy claro. O sea, tuvo también unas consecuencias muy graves porque sumió al país en el caos, al Líbano. Y me deja la duda de si Rusia va a responder también de manera críptica, es decir, mandando un mensaje a través de sus propias acciones, como hacia el otro extremo del mundo. Y eso me parece curioso porque pues vemos cada vez más alineados, honestamente, a un Rusia, a un Irán, y de una forma, digamos que más comercial, pero también evidentemente cada vez más comprometida, a China con Rusia. Y no sé hasta dónde estos países vayan a tolerar pues estos ataques, ¿no? Directamente con sus guardias nacionales, que son de élite, por ejemplo en el caso de Irán, lo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que son pues ahora sí que los soldados de élite del régimen, y han muerto bastantes, han muerto liderazgos, los han atacado evidentemente, o sea, han sido objetivos militares en pasados meses, y me parece que en los últimos 2 años o año y medio. Y hasta dónde va a haber paciencia, o hasta dónde va a haber un ataque de respuesta, o qué tipo de configuración se va a dar, si es que la hay, ¿no? O sea, igual y pues no, ya mejor así nos quedamos, no queremos mayor conflicto, y pues hasta donde lleguen las bajas, ¿no? Pero lo que sí pienso es que aquí lo más peligroso es que si un Rusia decide atacar, porque también pienso que ahorita el momento más frágil de los Estados Unidos está en camino hacia el 6 de noviembre. O el 5, no me acuerdo cuándo es el día de las elecciones. Este lapso de tiempo de aquí a esa fecha es de suma vulnerabilidad. No porque qué va a pasar aquí con los Estados Unidos y su país, pero sí hay una forma de vulnerar, digamos, la estabilidad del mundo ante una transición, ¿no? O sea, finalmente creo que esto es del playbook, así como del manual. Que cuando ves que, digamos, que están en una transición los poderes, es ahí cuando los puedes disrumpir. No cuando están fortalecidos en su pleno apogeo en una administración, en un gobierno. Por eso me parece que Putin, Xi Jinping y demás tienen esta faceta autoritaria, si lo quieres ver así, de permanecer en sus gobiernos. ¿Por qué? Porque solo así puedes, en estos tiempos, asegurar la máxima estabilidad interna, porque tienes control sobre los aparatos del Estado y tienes literalmente los hilos que mover. Pero cuando vives en un país, entre comillas, más democrático, porque obviamente también se mueve la política en estos países democráticos, pero digamos que sí hay esta exigencia de la gente aún mayor, ¿no? Por un cambio de régimen o de administración o de legitimidad, que de repente haces un swing, ¿no? De un lado para el otro, de un partido para el otro, porque no te gustó como lo hicieron en este término o así. Claro que tienes un componente con el cual no hay tanto problema en otros países. Ese componente es el descontento social.
ese componente es también lo que vemos ahora en Israel, donde la gente no quiere ir a la guerra, ¿no? O sea, de hecho Netanyahu tiene una bajísima popularidad, no sé si como del 20% su popularidad o impopularidad del 80%, algo así. Es muy grave, ¿no? Porque la gente está expresando que no quiere morirse, literalmente. O sea, no quieren ir a la guerra. No están dispuestos a poner el cuerpo para las balas. Y entonces estos países se ven como desde adentro, digamos que en duda o de acción, o también amenazados un poco por su propio sistema, en donde la gente está dispuesta a salir a las calles a marchar, está dispuesta... No quiere decir que en Rusia no se exprese la gente y que no haya también actos gubernamentales en donde la gente diga, ay, pues es que me embotaron, ¿no? Porque yo era líder de no sé qué, o yo rivalicé con el régimen actual. Pues yo creo que casi todos los países tristemente sufren de eso, así es la política. Unos más, otros menos, pero siempre hay una suerte de amenazas, ¿no? Una suerte de por las buenas o por las malas. A lo que voy es, pienso que sí, este es el momento más frágil en el que ha estado los Estados Unidos en su historia. Yo hace mucho tiempo me interesé un poco más por la historia interna de los Estados Unidos, reciente, ¿no? No te digo que cómo se originó y todo, pero de unas décadas para acá, este es el punto más vulnerable en el que he visto al país en el sentido de su estabilidad social, ¿no? O sea, por estabilidad social me refiero a que ahorita con el COVID y al final de cuentas, pues con todo lo que puede ser la alteración económica a nivel global, pero sí hay una suerte de descontento social en los Estados Unidos, no como para que la gente diga, una guerra civil, no va por ahí, pero sí mayor criticismo, una mayor crítica a lo que se está haciendo, una mayor observación del por qué se está gastando el dinero mejor en apoyar a Ucrania que en que aquí haya pagos a universidades o a jóvenes estudiantes o mejores salarios, ¿no? Para el servicio público de enfermerías, o por qué no hay un servicio público de salud tal cual, y todo es tan caro, ¿no? Entonces pienso que ahorita el hecho de que veamos un segundo intento de ataque, ¿no? Al expresidente Trump, más allá de que si es bueno o mal candidato, bueno o mal político, que si le va a traer un bienestar o no al país si es que gana, que esas son las preguntas que pueden estar rondando, ¿no? En los debates de mesa, de café, de académicos incluso. Estamos hablando de algo más profundo, y lo profundo es en qué momento se normalizó que dentro de un país como es Estados Unidos, este tipo de circunstancias pues ocurren. O sea, de repente solamente ya es como, otro más, órale. O sea, de alguna forma es preocupante que no sorprenda. Es preocupante que haya ocurrido. Claro, hubo la muerte de Kennedy en su momento, el asesinato, y hay muchas cosas que han ocurrido también en pasadas décadas, pero a lo que voy es, solo en esos momentos vimos temas vulnerables en el mundo como lo fue la guerra de Vietnam, etc. Y vimos que trajo unos reacomodos fuertes a nivel geopolítico, a nivel décadas perdidas. Y yo creo que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero sí la economía global sufrió mucho con el COVID. Evidentemente todos tenemos que seguir yendo a trabajar, tratando de hacer lo que podemos. Pero sí hay una tensión de guerra. O sea, hay una década, digamos que perdida, entre comillas, por una cuestión de guerra. Digo, perdón, de caída económica global. Y luego viene una guerra. Eso pienso que sigue estando en el tablero. O sea, pienso que efectivamente la desindustrialización de Alemania, por ejemplo, el que ahorita pareciera que entonces ya nadie quiere salvar el mundo, ya lo primordial es volverte a armar de energías que puedan sostener a tu país por si el enemigo es el de al lado y te tienes que apertrechar. Me parece que todo el mundo se está dirigiendo a un cambio de posicionamiento en el tablero del ajedrez, donde sus movimientos son muy claros en prepararse para una eventual guerra mundial o conflicto bélico global de escalas vistas solamente el siglo pasado. ¿Por qué? Porque han sido muy costosos estos conflictos últimamente. Esto drena la capacidad de los estados para poder sostener sus propios desarrollos e intereses internos. Debilita
la legitimidad de que se tiene sobre su ejercicio de poder por parte de los ciudadanos. O sea, lo empiezas a cuestionar. Y pienso yo que ahí es donde está el punto más frágil de cualquier gobierno, de cualquier país, en donde la gente ya busca sobrevivir un poco. O sea, en sobrevivir no solamente comer, sino decir, oye, pues cuándo tengo una casa, oye, pues cuándo voy a poder tener un mejor trabajo, si ahorita todos los sueldos están muy abajo o hay desempleo. Y más o menos hay un cambio de configuraciones en el mundo, ¿no? O sea, vemos unos BRICS en ascenso, vemos un China que, aunque esté pasando por alguna cuestión económica ahorita de crisis, está dispuesto a meter dinero a su sistema, está dispuesto a meter medidas contracíclicas para poder levantar otra vez su economía, ¿no? O sea, es una economía de diseño igual que cualquier otra. Que si es más artificial o no, todas son artificiales, simplemente tienen configuraciones ideológicas distintas. Pero ves a un coloso como lo es China, superando en muchos sentidos ya a muchos pares que en su momento eran superiores a él. Y también creo que eso no se puede quedar, o sea, no entregas el poder tan fácil. No permites que llegue alguien más y te arrebate algo así nada más porque sí. O no permites que alguien más diga, ahora también yo juego. ¿Por qué? Porque eso va en contra de tus intereses, en los que has construido y sobre los cuales disfrutas tu posición todavía actual o disfrutabas la posición que tenías y está amenazada. Entonces, no sé, me da la impresión de que algo va a ocurrir. Honestamente, cada vez me siento un poco más escéptico de que las cosas vayan a marchar bien. Como que ya se va a solucionar todo. Y no sé, en mi personal opinión, pienso que no. No creo ser pesimista, simplemente me mantengo observante, como tratando de descifrar qué está pasando. Pero cada vez que se va desarrollando más el conflicto en Israel y en Medio Oriente y en Irán, y bueno, este conjunto de países que ya están en conflicto no declarado, digamos, de cruzar fronteras, pero ya cambió la dinámica o la lógica del conflicto desde ya, o sea, desde hace unos meses. Ya la lógica no es nada más lanzar unos misiles para que sepas que aquí sigo existiendo y que tengo esta capacidad de poder, y yo te echo otros para que sepas que yo también, y entonces nos mantenemos en la línea de simplemente pues aquí estoy por lo que se ofrezca, ¿no? No, ya estamos viendo una confrontación que no se había visto bueno, pues en los últimos años, en las últimas 2 décadas, yo creo, a este nivel de potencia, a este nivel de golpes estratégicos, y no sé hasta dónde estos países vayan a seguir tolerando, ¿no? Y por tolerar no me refiero a que sean, los están molestando, pobres de ellos, o ellos no hacen nada. No, me refiero a que no den una respuesta más violenta porque saben que eso es lo que se está buscando también. Y volvemos a la visión escatológica. Se busca la respuesta fuerte para para ahora sí aplastar, ¿no? Estás picando ahí las costillas a alguien. Suena triste, pues, son muertes, son vidas humanas perdidas en cualquier ataque, en cualquier conflicto, aunque sean tenues, digamos, o no tan fuertes. Pero se está buscando una reacción mayor. Eso es lo que se está buscando. Y si alguien decide perder la paciencia o decide simplemente actuar de forma unilateral o conjunta, esto se prende muy rápido. O sea, aquí ya la yesca está bien dispuesta para que en un chispazo todo se encienda. Sí, y fíjate que ahora que dijiste que es incierto el nivel de respuesta que podría tener Irán, por ejemplo, con la muerte de su personal, ¿verdad? En estos países. Yo no creo que sea casualidad el hecho de que Venezuela, durante sus elecciones pasadas, que sí tuvieron un montón, obviamente, de irregularidades, no es casualidad que tantos gobiernos alineados a Estados Unidos hayan pues reprendido de una forma bastante fuerte las elecciones y tratado de que Edmundo fuera presidente a toda costa, o el hecho de que le hayan dado asilo político en España. Yo no creo que sea casualidad, porque Venezuela es como este país incómodo para Estados Unidos adentro de su propio hemisferio, ¿verdad? No es casualidad que hace unos días se haya reunido el ministro de Relaciones Exteriores venezolano con el embajador de Rusia, y que hayan tenido una junta a puerta cerrada larguísima, según vi en Twitter, donde seguramente hubo bastante intercambio
pues ahora sí, político, digamos, de acuerdos. Tampoco es casualidad que Venezuela, ya sabíamos que se quería unir a los BRICS en cierta forma, como observante, y que Irán haya justamente mencionado que ellos apoyarían incondicionalmente la unión de Venezuela a este grupo. Recordemos que Irán está en los BRICS como país observante también. Entonces esta alineación que está pasando de este eje, digamos, revisionista de ruso en los BRICS, que estén teniendo este apoyo a Venezuela, yo creo que más allá de que obedezca a cualquier ideología política, al final ya platicamos en este podcast como ya la izquierda y la derecha están sumamente mezcladas. Ya en realidad no se puede entender bien el mundo de esta forma. Yo creo que más que eso obedece a un punto práctico, un punto pragmático de cómo hacerle para poder, en dado caso que se requiera, cómo le podemos picar las costillas, como dices, a gobiernos del hemisferio occidental y sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Pues con un país más cercano a ellos, evidentemente, porque a Estados Unidos lo protegen 2 océanos. Entonces necesitas estar un poco más cerca, ¿no? Para poder realmente picarle sus costillas bien o llamarle la atención. Yo creo que la respuesta de Irán eventualmente puede ser una similar a la que vimos a principios de este año con los ataques no tripulados a Israel. Sin embargo, pues técnicamente quien tiene o donde fue el ataque realmente fue en Líbano. Recordemos que los ataques de principio de año de Irán fueron en respuesta a ataques que hubo a propio territorio iraní, digamos fuera de su territorio como tal, adentro de sus fronteras, o sea, en su embajada. Pero vaya, en ningún momento atacaron esta vez otra embajada iraní. Entonces yo creo que están más bien maquinando por ahí su respuesta o una forma de ser más coercitivos, pero del otro lado del mundo, con esta incursión política que desde hace años llevan coqueteando los rusos, por ejemplo, que no dudarían en poner una base militar en Venezuela si se dieran las condiciones y se necesitara por parte del gobierno de Maduro. Obviamente Estados Unidos pegó el grito en el cielo cuando esto se anunció por ahí de 2022 y pues a la fecha no se ha hecho. Sin embargo, pues ya con toda la tensión que está pasando en este momento que no teníamos en el 2022, no veo descabellado que en algún punto Rusia reanude estos planes. Y yo creo que todo pinta que va a ser otro cóctel adentro de esta fiesta de conflictos. Entonces, yo no sé si tengas alguna otro mensaje como de clausura de este episodio, Isma. No, fíjate que no, Mau. Nada más, pues sí, como que estar atentos. Yo francamente pienso que algo va a pasar antes de que acabe el año. No sé qué, pero mis señales, o sea, como que ahora sí que lo que estoy leyendo, mis conclusiones, lo que estoy viendo para cómo se está acelerando en varios puntos, pues, del conflicto, yo ya diría multiglobal, multinacional, es decir, de varias naciones, varios países, o sea, como este conflicto global que involucra a varios actores. Yo sí veo que algo puede ocurrir en los próximos 2 meses. Esa es como mi conclusión, 2-3 meses. Puede ocurrir algo. Sí, hay que estar atentos. Entonces, pues con este último comentario ya es momento de cerrar este chisme político. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Chisme político.